베레아 사람은 Hechos 17, el 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas en Sión, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아 Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리어볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 외성 주님의 권능 우주에 찬대 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산 골짜기에서 지적 위는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 내 주 예수 세상에 다시 올 때 저 천국으로 날 인도하리 나 겸손히 엎드려 경배하며 영원히 주를 찬양하리라 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네
하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias por permitirnos este día santo para poder venir delante tuyo, para poder entregar este culto delante tuyo. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos depender de la sangre de Cristo y así nosotros podamos ver tu rostro según como a ti te complace. Padre Dios, ayuda, Señor, obra a través del Espíritu Santo y con tu poder. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 내 맘과 정성을 다하여서 주 너의 하나님을 사랑하라. 내 품을 아끼고 사랑하리. 형제와 이웃을 사랑하라. 주께서 우리에게 명하시니 그 명령 따라서 살아가리. 널 미워 해치는 원수라도 언제나 너그럽게 사랑하라. 널 핍박하는 자 위해서도 신실한 마음으로 복을 빌라. 주께서 우리에게 명하시니 그 명령 따라서 살아가리. 나 항상 주님을 회방하고 형제를 억울하게 괴롭혔나. 이러한 죄인을 사랑하사 주께서 몸버려 죽으셨다. 속죄의 큰 사랑 받은 이 몸 생명을 다 바쳐 충성하리. 예배 성공을 위하여 En este momento oremos en arrepentimiento para poder triunfar en el culto. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Padre Dios, ayuda, Señor, que tu gracia y tu bendición esté en el espíritu de cada uno de nosotros. Padre Dios, ayuda, Señor, a ser personas, Señor, que sean aptos delante tuyo. Padre Dios, con la mentira, con las cosas de este mundo, con los deseos de la carne, no podemos entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos delante tuyo, tener ese corazón sincero delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, a no poner solamente lo que hemos hecho mal y lo que hemos hecho bien delante tuyo, sino ayúdanos, Señor, a poder aceptar que nosotros desde nuestra esencia somos pecadores. Padre Dios, que sin ti no podemos vivir, que lo que nos has dado es solamente porque tú eres amor, porque tú eres misericordia, tú eres lleno de gracia. Ayúdanos, Señor, a aceptar,
Señor, todo esto. Y ayúdanos, Señor, a poder tener esa vida de fe que sea verdadera y apta delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos triunfar en esta hora. Ayúdanos, Señor, que tu gracia y tu poder y tu bendición puedan estar llenos en esta hora. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 복의 근원 되시고 Padre, que eres fuente de la bendición y de la vida, damos gracias porque nos has permitido este día santo y has hecho que cada uno de nosotros podamos venir delante tuyo a entregar este culto y glorificar tu nombre. Padre Dios, nosotros hubo un momento, Señor, en el cual nosotros quisimos obedecer tu palabra, pero según, Señor, con los pensamientos, nuestros propios pensamientos, los deseos de la carne y a través del mundo hemos resuelto estas cosas. Padre Dios, ayuda, Señor, que en este culto podamos mirar tu rostro. Ayuda, Señor, que nuestros espíritus, Señor, puedan ser reforzados y ayuda, Señor, que nosotros podamos discernir cuál es tu voluntad y ayuda, Señor, a ser esos miembros santos que vienen delante tuyo. Padre Dios, tú has amado a nuestra iglesia, Songna, y nuestra iglesia ha tenido muchas dificultades, pero Padre Dios, ayuda, Señor, tú nos has hecho conocer que aún más has amado más a nuestra iglesia. Ayuda, Señor, que nuestra iglesia pueda ser restaurada y reconstruida y así pueda ser usada por tu voluntad. Padre Dios, especialmente, ayuda, Señor, que todos nuestros miembros podamos tener un solo corazón, dejar todas las cosas y ayuda, Señor, a poder unir nuestros corazones para poder realizar tu voluntad. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos orar delante tuyo y tú eres el que obras en nosotros. Y ayuda, Señor, que en medio, Señor, de todo esto, nuestra iglesia pueda estar en paz y así pueda
pueda realizar esa obra, Señor, que tú nos has dejado. Padre Dios, ayuda, Señor, al obispo, dale la salud y ayuda, Señor, que él tenga la sabiduría y el conocimiento del ministerio y ayuda, Señor, para que él pueda guiar a nuestra iglesia y ayuda, Señor, para que también tenga esa inspiración que viene de ti. Y el día de hoy, al llevar tu palabra, Padre Dios, dale la sabiduría y el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, para que Él pueda llevar esa palabra que es dada a las iglesias. Padre Dios, ayuda, Señor, que nosotros podamos recibir esa palabra con amén y podamos obedecer, podamos obedecer completamente en ello y poder ser luz y sal en el mundo. Y ayuda, Señor, que este culto solamente fuera dado delante tuyo, pueda hacer gloria delante tuyo y en nosotros pueda haber esa bendición y esa gracia. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 그 무엇보다 주를 원합니다. 나를 위해 십자가 지신 주, 그 누구보다 주를 원합니다. 나의 구주, 나의 주 예수, 나의 연약함과 나의 무지함에 의지할 것 오직 주의 십자가 은혜라. 주의 사랑 오늘도 날 붙드시니 십자가 은혜로 나와 함께 하시네. 예수가 아니면 내겐 소망 없네. 죄인인 날 사랑하사 십자가 지셨네. 예수가 아니면 내겐 소망 없네. 주의 십자가 그 은혜로 사네. 예수가 아니면 내겐 소망 없네. 죄인인 날 사랑하사 십자가 지셨네. 예수가 아니면 내겐 소망 없네. 주의 십자가 그 은혜로 사네. 주의 십자가 그 은혜로 사네. 할렐루야 할렐루야 할렐루야
할렐루야 할렐루야 성령 충만 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 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy en que nos has dado la oportunidad de entregar nuestras ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, que sus familias puedan recibir esa bendición. Y ayuda, Señor, que ellos puedan construir en el reino de los cielos por toda la eternidad. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias tengan la bendición y siempre puedan tener ese gozo que viene de ti. Padre Dios, también queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, que cada uno de ellos y sus familias puedan recibir esa bendición y puedan estar llenos, Señor, de ese amor hacia la iglesia. Padre Dios, queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir esa bendición y siempre puedan dar gracias y puedan tener la respuesta de sus oraciones. Te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo en esta hora. Y ayuda, Señor, que ellos puedan confesar lo que es tuyo a través de las ofrendas. Y ayuda, Señor, que todo esto se pueda usar por el reino de los cielos y por tu iglesia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado en ustedes y en sus familias. 주 앞에 오
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Mateo capítulo 12, versículo 1 hasta el 8. Mateo 12, versículo 1 hasta el 8. Vamos a leer todos juntos. 시작. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigos y a comer. Viendo los fariseos, le dijo: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído que lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, como entraron en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiereis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. En esta hora todos juntos vamos a orar antes de escuchar la palabra del Señor por cada uno de nosotros y por el obispo. 하나님 아버지, 하나님께서 오늘도 우리를 또 사랑하여 주시고 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님의 말씀이 온 교회 가운데 성령으로 역사하고 들려지는 시간 되도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘도 하나님 말씀을 증가하시는 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령으로 하나님 말씀을 증가할 수 있도록 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님께서 감독님을 사용하여 주시고 또 강하고 담대하게 도와주시고 교회 앞에 하나님 말씀을 더 증가할 때 우리 모두는 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 하나님 명하신 말씀으로 아멘하게 도와주시고 우리 모두가 주의 말씀을 깨닫고 주의 말씀대로 사는 능력과 권능이 있도록 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님의 크신 능력이 오늘 또 말씀 가운데 온전히 역사하도록 도우시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 거룩한 주의 날에 damos gracias por permitirnos este día y nos has dado la oportunidad de recibir tu palabra. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros 하늘의 신령한 양식으로 y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros 영원한 생명을 podamos recibir ese alimento espiritual en nuestro espíritu. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros vamos a ser inspirados del Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리는 성경을 통하여 Nosotros, a través de la Biblia, 잘 알 수 있습니다. podemos conocer a Dios. 성경은 신구약을 Y si nosotros vemos en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, podemos encontrar ese camino más importante para poder conocer a nuestro Dios. Y nosotros podemos ver que la Biblia contiene esa voluntad y esa naturaleza de Dios. 신약과 구약을 연결하는 Y incluso podemos también ver cómo la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento a través de Jesús. Y también nosotros, si vemos cómo el Señor habló y trató acerca de los sacrificios, nosotros podemos conocer con profundidad el significado de esto. ¿Qué significa esto en la vida de cada uno de nosotros en el día de hoy? 이스라엘의 안식일에 대해서 Sí, primero nosotros tenemos que conocer y tener un entendimiento correcto acerca del día de reposo, para que así nosotros también podamos tener ese conocimiento correcto sobre el día del Señor. 율법 시대에는 Si vemos en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, nosotros podemos ver de que era una época en la cual querían demostrar y tener o ser justos. 옛적부터 이스라엘의 Y si nosotros vemos desde el pasado, podemos ver que el Señor advirtió constantemente a Israel acerca del pecado. Y nosotros a través de eso, del hecho de que el hombre es pecador, de que él, si vemos como Israel trató con ese pecado,
Y podemos ver que es un problema que ellos no pudieron dejar a un lado. Pero entonces, si nosotros vemos más adelante que cuando estuvieron los fariseos y los saduceos formaron a estas personas quienes guiaron a Israel antes de que Jesús viniera, podemos ver de que cada uno de ellos en esa era trataron de justificarse a sí mismos con ese poder que viene del hombre. Ellos trataron de quitar ese pecado a través de su propia justicia, y ellos pensaron que a través de hacer estas cosas ellos pudieron tapar el hecho de que, o sea, esconder el hecho de que ellos eran pecadores, y ellos pensaron que a través de esto hubieran podido ser justos delante de Dios. Entonces, para que ellos pudieran verse y como justos, ellos comenzaron a formar muchas cosas para poder llegar a ese nivel. Pero entonces, al formar esas diferentes cosas, trajeron muchos problemas. ¿Y cuáles eran esos problemas? Que ellos comenzaron a añadir cosas en la ley, y podemos ver que ellos, en el momento de añadir estas cosas, ellos comenzaron a alejarse de la esencia de la ley, del propósito de la ley. Entonces, si vemos en el día de reposo, era una de las cosas más importantes y algo que ellos distorsionaron a través de estas diferentes leyes que crearon. Podemos ver que el día de reposo era el día en el cual, ¿qué es lo que se hace en el día de reposo? El Señor había creado el mundo, y luego en ese último día, en el séptimo día, el Señor descansó, reposó, y el Señor, nuestro Dios, determinó ese día para que recordaran ese día, y por eso formó el día de reposo. Y si nosotros vemos en el significado, eso significa el día en el cual el Señor, nuestro Dios, descansa. Pero entonces esta no es el significado original en el cual el Señor realizó esto, sino que es para que el hombre pueda descansar. Aunque exteriormente este día de reposo es introducido como el día en el cual Dios descansa, la verdad es que el Señor hizo esto para que el hombre pudiera descansar, que sus cuerpos que habían trabajado por más o menos 6 días puedan descansar en el séptimo día. No solamente su carne, sino también a su corazón, todo su ser pueda descansar. Y si nosotros vemos luego del huerto de Edén, podemos ver de que ellos, al hombre, al salir de ese huerto de Edén, podemos ver de que ellos recibieron esa maldición, que ellos tienen que labrar la tierra y esforzarse para poder tener ese alimento. Por eso todos tienen que trabajar para poder alimentarse, podrán vestirse. Y podemos ver de que era ese camino en el cual era como una carga para ellos, y tenían que vivir todos los días de esa manera. Por eso el Señor apartó un día para que ellos puedan descansar. No solamente la carne, sino espiritualmente tiene un significado. Podemos ver de que el hombre, a través del pecado, ellos siempre tienen esa carga de que son pecadores delante de Dios. Pero entonces el Señor hizo a propósito ese día para que puedan descansar en ese día, para que el Señor a través de eso está sembrando la esperanza a las personas. Por eso, en el día del reposo, en ese momento cuando descansaban, entonces era para que ellos pudieran conocer, nosotros podemos descansar en un punto. Les está abriendo esa oportunidad, diciéndoles ese símbolo de que habrá un día en el cual tú vas a poder descansar por toda la eternidad. Por eso, ese día de reposo no solamente tiene ese significado de descansar, sino ese momento como están descansando, entonces van a poder tener esa esperanza. Va a haber un día en el que vamos a tener esa libertad, vamos a ser libres espiritualmente. Entonces,
ese día en el cual a ellos, a esa carga que ellos tenían acerca del pecado, de que ellos tenían que recibir ser aceptados como justos delante de Dios. El Señor puso ese día de reposo para que así ellos pudieran descansar y tener la esperanza de que vendrá un día en el cual ellos van a poder descansar. Y el Señor, al venir en esta tierra y el morir en la cruz y a través de su muerte, ¿qué es lo que nos ha dado a nosotros? Nos da su gracia, y nosotros, que el hombre que estaba lleno de ese temor por ese castigo que iban a recibir, ahora pueden ser libres de eso. El Señor hace que nosotros podamos ser libres de ese pecado, y nosotros podamos depender de Él, y así nosotros podamos dar la espalda a ese pecado y ser libres verdaderamente. Entonces, y así a través de esto, esta opresión, esta carga que venía, estaba en toda la humanidad. Entonces podemos ver de que este pecado ya es terminado, ya no tiene ningún efecto a través de la muerte de Cristo, y ahora es libre completamente. Y podemos ver de que en el día de reposo, en el cual ellos pudieron descansar en ese día, pero a través de Jesús podemos ver de que esto ya ha terminado a través de Cristo. Y entonces podemos ver de que en medio de todos los 10 mandamientos podemos ver de que el día de reposo es el día que ya, pues uno de esos mandamientos ya ha sido completado completamente. Y entonces, a través del sacrificio de Cristo, a través de ese sacrificio en el cual Cristo se ha dado a sí mismo por nosotros, podemos ver de que ese sacrificio que el hombre tenía que entregar ahora ha terminado legalmente, que legalmente ya ha sido cumplido a un 100%, ya ha sido aceptado de esa manera, de que el hombre puede ser restaurado, de que el hombre puede volver delante de Dios, de que dentro de Cristo ya ha sido restaurado. Por eso, entonces si nosotros vemos en diferentes perspectivas, podemos ver que el día de reposo ya no es necesario como antes. Pero entonces podemos ver que el día del Señor es el día en el cual ya ese significado, pues esa importancia ha incrementado de gran manera. Obviamente el día de reposo y el día del Señor esencialmente no son lo mismo. No podemos decir, el día de reposo ha terminado y ahora el día del Señor ya ahora surge a través de eso. No podemos decir así de esta manera, pero no podemos decir que también reemplaza el día del reposo, sino que su esencia, estas dos son diferentes. Podemos ver de que el día pues de reposo ha terminado, pues históricamente ha terminado, pero obviamente hay una conexión de que viene el día del Señor. Pero tenemos que saber que el día de reposo es el día en el cual era un mandamiento, en el cual el Señor hizo para que pudieran cumplir eso. Y podemos ver que también tiene esa presión legal. Pero el día del Señor es el día que fue creado voluntariamente a través de los cristianos, aquellos que creen en Cristo. Fue creado voluntariamente. Por eso ese día fue ahora llamado el día del Señor, y ese día en el cual uno recuerda ese amor del Señor, esa misericordia del Señor. Pero entonces anteriormente ese día de reposo era un día en el que se cumplía a la fuerza, pero el día del Señor es el día en el cual las personas que agradecen a esa gracia de Dios vienen voluntariamente y se reúnen para poder dar gloria delante de Dios. ¿Quiénes se reúnen? A esos creyentes. ¿Quiénes son esos creyentes? Aquellos que se han arrepentido, aquellos que se han quitado esa carga del pecado. Esas personas que han cortado por la eternidad con esa carga del pecado. Esas personas que han nacido de nuevo, ese día en que se reúnen para poder animarse al uno y al otro.
El Señor no les ordenó, oigan ustedes, reúnanse, hagan esto en este día, hagan esto y lo otro. ¿Qué es lo que ellos hacen voluntariamente? Se reúnen, ¿para qué? Para dar gloria a Dios, para dar gracias, esa gratitud delante de Dios. ¿Y qué es lo que más hacen? Cada uno de ellos se comparten esta gracia al Señor y glorifican a Dios juntos. Mira, Dios es amor. Sí, juntos glorifiquemos a Dios. Podemos ver de que ellos comparten ese amor que ellos han recibido de Cristo. Por eso vemos de que esa reunión que se reúne en el día del Señor es el día que está lleno del amor y la misericordia. Y ese origen no viene de otro lugar, sino de Cristo. Viene de nuestro Dios, viene a través de esa justicia de Dios. Viene en ese lugar donde está lleno de esa calidez del Señor, ese gran amor del Señor. Que dentro de Cristo está lleno de esa verdad. Está lleno de esto, está lleno del amor, de eso que es tan cálido, que ese amor que representa a Jesús, que estamos hablando de esa naturaleza de Cristo. Esto es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Podemos ver que en toda la Biblia habla sobre esto y podemos encontrar esto y la Biblia nos revela acerca de esto. Y si las personas dicen que no es así, entonces obviamente no tengo nada más que decirles. Esta es la fe de los cristianos. Por eso, el día de hoy nosotros hemos recibido esa salvación y nosotros podemos saber de que esa salvación, ese día de la salvación, cuando recibamos esa salvación y resucitemos, entonces podemos sostener el día de hoy y podemos vivir a través de esa esperanza, porque ese día vendrá en nosotros. Y por eso nosotros podemos ir más adelante, correr delante del Señor. Antes éramos personas que íbamos a recibir la ira de Dios, pero ahora somos libres de esa ira del Señor y ahora nosotros no debemos temer acerca de ese castigo del infierno. Hemos recibido esa gracia del Señor, ahora no tememos delante del Señor, sino que nuestros corazones han sido libres y ahora nosotros en Cristo podemos tener la paz. Dentro de Cristo podemos tener ese descanso, ese reposo. ¿Por qué? Porque aunque las cosas que nosotros estamos viendo desaparecerán, serán destruidos en un punto, nosotros tenemos esta paz. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor nos va a guardar a nosotros. Sabemos de que nosotros nos hemos entregado al Señor, dependemos de Él y estamos en Él. Y esta seguridad está ya estable dentro de nosotros. Nosotros somos personas que hemos sido separados del diablo, que nosotros delante del Señor ahora somos llamados como justos y ahora somos separados y el Señor nos reúne a nosotros. Pero entonces nosotros cuando venimos en el día de reposo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el día de reposo? En el día del Señor. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos en el día del Señor? Nosotros tenemos que saber que nosotros estamos yendo en un propósito y estamos corriendo a ese propósito. El hecho de que nos hemos reunido en el día del Señor es que nosotros nos reunimos para poder prepararnos para poder entrar en ese día. Es la preparación que tenemos para entrar en ese día. El día del Señor no es nuestro fin, sino que nosotros es el lugar en el cual nosotros pasamos para poder entrar en el día, en ese nuestro destino final, que es el reino de los cielos. Por eso nosotros en este día nos reunimos para para poder tener esa esperanza de ese último día. No, pero entonces ese último propósito, ese último destino final no es el lugar en el cual tenemos muchos deseos de nuestro corazón y nosotros venimos para poder realizar esto. No es esto, sino que nos reunimos para poder animarnos al uno y al otro, para reforzar esa esperanza dentro de nosotros, y este es el propósito de la Iglesia de Cristo. Y todos nosotros estamos yendo a esa meta que es el reino de los cielos.
cielos. Y el reino de los cielos es el destino final que nosotros tenemos que llegar. Y es el día también en el cual nosotros tenemos ese descanso, ese reposo. Y como nosotros hemos compartido la semana pasada, es el día en el cual nosotros tenemos la paz. Si vemos en Hebreos 4, nos muestra exactamente cómo acerca de ese día en el cual vamos a descansar, que los que son creyentes entrarán en ese lugar y los incrédulos no entrarán en ese lugar. Es que nosotros estamos deseando ese día de reposo que nosotros tendremos en el reino de los cielos. Y para poder entender esto, vamos todos juntos a leer Hebreos 4, versículo 1, 3, 4, 6, 9, 10 y 11, para que nosotros podamos entender un poco más cómo que el reino de los cielos es el lugar que nosotros descansaremos. Si leemos todos juntos, temamos pues, no sea que permanecen aún la promesa de entrar en su reposo. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y de reposo Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las nuevas buenas, no entrarán por causa de desobediencia. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha desposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Así es. Si vemos en la creación, en el cual es también conectado directamente con ese reposo de Dios. Si vemos de esa creación, podemos ver de que todas las personas que han sido creadas, sí podemos ver de que todos llegarán a él, serán completados y descansarán. Y entonces ese reino en los cielos es la completación de ese reposo, y todos nosotros estamos yendo a esto, y espero que todos juntos podamos recordar esto. Nosotros cuando venimos en el día de reposo, el día del Señor, y nos reunimos delante del Señor para poder compartir en el Señor, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros nos concentramos solamente en nuestro Dios Padre e incluso en nuestro Señor Jesús. Y ese es el corazón que nosotros debemos tener. Es algo muy importante en ese día. Tenemos que recordar la importancia de esa gracia, recordar esa misericordia en el cual Él nos ha dado a nosotros. Y al mismo tiempo, algo que es tan importante, al mismo tiempo que es compartir juntos este gozo. Es compartir juntos ese gozo que hemos recibido. El hecho de que el Señor se gozará en ese día, ¿qué significa? Es que nosotros juntos estamos compartiendo ese gozo. No es el hecho de que nosotros estemos aparte y ese día solamente glorifiquemos a nuestro Dios. La verdad es que el Señor no desea eso, no solamente desea eso, sino que Él desea de que en ese día sea concentrado solamente que Dios sea el único que reciba la gloria, no el hombre, sino que nosotros demos gratitud, seamos delante del Señor. Y si nosotros nos sentimos y tenemos ese sentimiento de nosotros, es solamente un mero sentimiento que hemos sentido en nosotros. Es algo que es importante también, pero el Señor que dijo, oye tú, mira, yo he tenido esta experiencia, este gozo, ay, tú también, mira, compartamos. Y se gozan con esto. El Señor nos ha dicho y nos revela a través de esto. Y lo que el Señor nos ha dado a nosotros, ese mandamiento que nos ha dado, es ese nuevo mandamiento en el cual no es cada individuo individualmente teniendo su fe, sino que aunque individualmente tengan esa experiencia, que lo que nosotros ahora tenemos que hacer es compartir con nuestros hermanos, con el prójimo. Ese es el nuevo mandamiento, es un mandamiento que nos ha dado a nosotros. Y nosotros al estar juntos y compartir, y cuando compartimos, especialmente en el culto que nosotros tenemos el día del Señor,
podemos saber de que esa gloria que es dada delante de Dios, esa gloria que es dada a Dios, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, es algo que no debe ser quitada por el hombre, no debe ser quitada por nadie, sino que solamente se tiene que dar delante, esa gloria tiene que darse delante de Dios. Es algo que es absoluto, que es algo que nosotros tenemos que saber delante de nuestro Señor, delante de nuestro Salvador. Nuestro corazón tiene que solamente estar concentrado en nuestro Dios. Y tenemos que saber que en medio de ese momento en el culto, es el día en el cual nosotros nos enfocamos solamente en el Señor. Y les vuelvo a repetir, no solamente eso, sino que debemos estar llenos del gozo del Señor y compartir al uno y al otro. No debemos traer esos pensamientos del mundo. Nosotros tenemos que compartir juntos ese corazón del Señor, y no debemos confundir esa naturaleza, esa costumbre de Cristo con las costumbres del mundo. Es algo que fácilmente podemos confundir, pero no debemos hacer eso. Nosotros no debemos odiarnos al uno y al otro, sino que nosotros tenemos que estar llenos de esa emoción que fue hecha en la cruz, y debemos apartar todas las cosas que no van con esto. Por ejemplo, el odio, el celo. Tenemos que quitar esto. Estas cosas van en contra de ese plan de Dios. Aquel que odia también es la persona que está desobedeciendo ese amor, ese plan eterno que es de Dios. También Dios, como yo he recibido esa gracia, entonces tengo que dar gracias de Dios. Esa es la actitud que debemos tener. Como Dios me ha dado esa salvación, no hay nada más que pueda desear, sino que yo he recibido ese gran amor de Dios. Entonces yo también te tengo que amar. Es obvio que te tenga que amar. Y esto es algo que les estoy diciendo, y no creo que haya otra manera que pueda expresar esto. Como un pecador, como yo he recibido la salvación, entonces yo también te tengo que amar. Es obvio que te tenga que amar, porque yo he recibido esa gracia. Ese es el corazón. Queridos hermanos, tenemos que saber de que nosotros no debemos malinterpretar que nosotros, como santos miembros, tengamos un tipo de derecho delante de Dios. Esas dos cosas son cosas que nosotros debemos mirar y prestar atención. Primero, el pensar de que el uno tiene un tipo de derecho. Tenemos que saber que nosotros no tenemos ningún derecho en la Biblia. Si vemos en la Biblia, ¿cuál es ese único derecho que tenemos? El derecho de amar a otras personas. Ese es el derecho que nosotros tenemos. Es ese derecho, aunque muchas personas no van a poder encontrar esto fácilmente porque es algo que parece tan insignificante. Nosotros hemos recibido ese amor y tenemos el derecho ¿de qué? De amar. Tenemos ese derecho de aceptar esa vida de las otras personas, el derecho de tener misericordia de las otras personas, ese derecho de poder ayudar para que esa persona pueda vivir, para dar vida a las personas, dar vida a las personas. El hecho de que a través del mérito de Cristo no significa de que, sí, yo ahora, como yo soy libre del pecado, tengo un tipo de derecho, un derecho así grande. Es limitado, queridos hermanos. Nosotros tenemos que saber que el mundo, ellos, ¿qué es lo que hacen? Buscan su propio derecho. El mundo, ¿qué es lo que hace? Busca ese derecho que yo pueda tener, ese derecho que tenga en la sociedad. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que en los cristianos, los que son creyentes, no deben venir delante de Dios tratando de buscando su propio derecho. ¿Por qué? Porque por ese derecho que ellos piensan que está bien, no puede hacer que la iglesia vaya a caer por ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que el diablo, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su obra? ¿Qué es el trabajo que hace? Es hacer caer la iglesia. Y nosotros como cristianos no debemos dejarnos llevar por esto, sino que tenemos que bloquear esto, tenemos que alejarnos de esto. Tenemos que pelear en contra de esto.
Cuando el Señor nos dice a nosotros, amemos, tenemos que amar. 또 배경에 대한 충분한 이해 없이 Entonces nosotros, si no tenemos un entendimiento completo acerca de esto, entonces comenzará a malinterpretará esto y pensará que ese es el significado de esto. 그냥 받아줘라. Y entonces, ¿qué es lo que van a pensar luego? Como en ese momento cuando el diablo viene y está tratando de atacar la iglesia y está haciendo tropezar la iglesia y dirán, tenemos que amarlos a ellos también, ¿no es así? 원하시는 뜻이 최상의 법이에요. Queridos hermanos, tenemos que saber que esa salvación de la ley es la ley mayor en todo. Esa ley que nos da la vida. Y el Señor nos ha dado ese llamado a nosotros. Y esa obra que Cristo ha sido, es ahora nuestra obra. Esta obra ya no se puede dejar llevar por nada. 유업으로 받은 것이 Y nosotros hemos recibido ese llamado como herencia. Como herencia. Nosotros no podemos dejar quitarnos esa identidad que hemos recibido en Cristo, ese llamado que hemos recibido. Y si vemos esa sobrevivencia de la iglesia, es algo que nosotros tenemos que poner como primero ante todas las cosas. 누가복음에 보면 예수께서 Incluso en Lucas, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Le dijo, oye, ¿tú tienes pues una espada? No tenemos. Entonces ve y vende tu ropa y compra a esa espada. 어쨌든 자, 이 두 가지를 실수하지 않으면 Espero que nosotros no cometamos esos dos errores, del hecho de pensar que uno tiene un tipo de derecho y segundo, del hecho de que trata de tomar sus propios beneficios y ver cómo la iglesia cae. Queridos hermanos, por eso el día de reposo, ese día es en el lugar, el momento en el cual el Señor viene tratando de realizar todas las cosas, cumplir con todo esto. Y ese es el día cuando el Señor que ha peleado para llegar a ese día. Y tenemos que saber que nosotros somos personas que peleamos por esa salvación. Y tenemos que saber que esa salvación, ese plan de la salvación ha sido ya hecho desde antes de la eternidad. Nosotros hemos sido llamados por ello y tenemos que luchar con esto. 안식일이 바로 일어나는 Ese día de reposo, es ese día de reposo, es el día en el cual es como esa parábola, es esa sombra del día del Señor. Y nosotros, siendo ahora, nos hemos reunido como iglesia y ahora nosotros como en el día del Señor y como iglesia, ahora tenemos que saber que todos nosotros 우리가 이제 받고 tenemos que recibir ese día de reposo y nosotros estamos yendo para ese día en el cual nosotros tendremos ese reposo por toda la eternidad. Y también el día del Señor es la preparación que nosotros tenemos para poder ir en ese día, participar en ese día y cumplir con ese día, con ese propósito que el Señor nos ha dado. Queridos hermanos, el día del Señor es el día en el cual damos gloria delante de Dios. Es esa gloria, es el día en el cual damos la mejor gloria que nosotros podemos entender. Y algo que nosotros tenemos que ir junto con esto, que es que nosotros tenemos que verificar esa misericordia y ese amor junto con el prójimo. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Y así a través de esto, no solamente nosotros cumplimos con esa promesa, con ese mandamiento que nos da a nosotros, sino que cada uno de nosotros ahora podemos entregar pues a esa justicia del Señor. Hemos recibido esa justicia y podemos compartir con esa justicia con las otras personas. En el día de hoy podemos encontrar que muchas personas que sirven a la iglesia en el día del Señor y podemos ver de que para el día del Señor, para ellos no es un día de descanso, sino es un día en el cual trabajan. ¿Pero por qué lo hacen? Es porque aman a Dios. Es porque aman a Dios. Es porque ellos están dándole ese vaso de agua al Señor que está sediento. Ese es el día en el cual están confesando su fe delante de nuestro Dios. Ese día en el cual están que con ellos mismos conocen que ha recibido esa señal de la salvación y por eso ellos sirven de esa manera. Queridos hermanos, espero que todos nosotros en el día del Señor no pensemos, ¿qué es lo que tengo que hacer ese día? O sea, buscar su propio beneficio, sino que ese día en el cual nosotros iremos en el día de reposo, en ese último día, que ese día de la iglesia es el lugar donde nosotros de nuestro interior somos inspirados por el
del Señor, tenemos esa vida del Señor y así formemos a la iglesia. Espero que así sea y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. 본문의 말씀 보겠습니다. Ahora si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver de que Jesús y los líderes judíos chocaron por el día de reposo y podemos ver de que a partir de Mateo 12, 예수님이 배척을 podemos ver de que a partir del capítulo 12 podemos ver más claramente cómo el Señor ha rechazado mucho más por la iglesia, por los judíos. Podemos ver de que cada vez esa persecución empeora a través de eso. Y podemos ver de que en ese momento también el Señor muestra cómo los judíos, como los fariseos y saduceos formaron las diferentes leyes por sus propias cosas y se alejaron de esa esencia de Dios. Podemos ver de que el comienzo en el cual comenzaron a chocar es por el problema del día de reposo. 어떤 흠을 잡으려고 Podemos ver de que ellos trataron de buscar constantemente un error en Jesús para poder pues juzgarlos a través de eso. Y comenzaron a decir, ay, ¿escuchaste algo? Ay, ¿has descubierto algo? Pero entonces podemos ver de que pudieron encontrar la oportunidad en ese día. Podemos ver de que ellos descubrieron de que los discípulos de Jesús 사형입니다. ellos desobedecieron el día de reposo. Y si vemos en la ley, el desobedecer el día de reposo era ya era sentenciado a muerte en ese momento. Pero entonces el día de reposo, la verdad es un poco diferente a lo que nosotros pues pensamos, comúnmente pensamos del día de reposo. Y pues el día de reposo, 과연 그게 pero 안식일인지 entonces 모르겠습니다. 그게 실제 상황이 되었습니다. 원래는 podemos ver que el día de reposo es el día en el cual ellos solamente descansaron. 어원은 Y si vemos en el significado del día de reposo, ¿qué significa? Es descansar del trabajo que está haciendo. Y por eso si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, luego de que Jesús en Génesis 2, de que Dios en Génesis 2:3, en el día en el cual, en el séptimo día, nuestro Dios reposó de toda la creación, podemos ver que es el día en el cual que glorifica a Dios Creador, ese día en el cual glorifica y alaban a ese Dios de la creación. Y podemos ver que el día de reposo, entonces, ¿cómo fue que cambió el día de reposo hasta el momento en la época de Jesús? Podemos ver de que el día de reposo no era sencillamente un día de descanso, sino era un día que era una carga para todos los judíos. Era un día en el cual no podían descansar. ¿Por qué? Porque si vemos a todos los rabís y todos los saduceos y ellos, ¿qué es lo que hicieron? Ellos escribieron, ellos añadieron más leyes a la ley del día de reposo, a ese mandamiento del día de reposo. Por eso todas las personas, cuando viene el día de reposo, no era un día en que podían descansar, sino que era un día lleno de estrés, de que no podían hacer esto ni lo otro. Era un día en el cual todos ellos se estremecían porque tenían que tener cuidado para no desobedecer algo de esa ley. Pero entonces podemos ver de que ellos en 6 días comenzaron a trabajar y ellos trabajaban duro en eso. Pero el día de reposo se convirtió en un día que era mucho más fuerte que todos los otros días de trabajo. ¿Por qué? Porque tenían que cuidar esa costumbre, tenían que cuidar esa ley. Pero entonces en el día de reposo ellos no podían hacer nada. No podían hacer nada. Y como ellos no podían hacer nada, entonces vemos que en medio de la historia hubieron muchos momentos que no podemos ni siquiera entender. Había, por ejemplo,
un rey de Grecia que vino a conquistar a Israel. Pero entonces, ¿qué es lo que ese rey de Grecia hizo? Él atacó en el día de reposo. Pero entonces podemos ver de que ellos, como él conocía acerca de esto, pero entonces podemos ver de que los judíos en ese momento no hicieron nada. No hicieron nada. Ninguno de ellos vinieron con esa estrategia diciendo como, oye, vayan a ese lugar, vamos al otro lugar. Sino que lo que ellos solamente observaron y se quedaron quietos. Ellos ni siquiera lanzaron las piedras o hicieron algo. Sino que en cambio ellos pensaron, nosotros no tenemos ningún pecado. Nosotros como hemos cuidado el día de reposo no tenemos ningún pecado. Ellos son los que tienen pecado. Y ellos dijeron, nosotros vamos a morir. E incluso porque no tenemos ningún pecado, es mejor morir. Y ellos dijeron que muchos murieron en ese día. No solamente los hombres, incluso las mujeres y los niños también murieron en ese día. Todos murieron en ese día. Pero entonces, ¿cuál es el resultado de lo que ellos hicieron? Ellos murieron, terminaron con sus vidas. ¿Y qué es lo que ocurrió luego? Ellos ya no pudieron servir más a Dios. Y más adelante fue algo que ocurrió también. Y algo que se repitió mucho. Y entonces también en Roma, los romanos también en la era de Pompeyo, también en ese momento conquistaron a Israel. Pero ¿cómo lo hicieron? Que los romanos formaron como una colina para poder sobrepasar las defensas y el muro para poder así conquistar. Pero entonces si vemos a los romanos, ellos ¿qué es lo que hicieron? Ellos no comenzaron a formar esa colina en los otros días, sino que lo hicieron específicamente en el día de reposo. ¿Por qué? Porque no había nadie que los iba a detener. Y así fue como ellos entraron y conquistaron. Ellos solamente, los judíos, se quedaron quietos y miraron cómo esa colina comenzó a ponerse más alta cada vez más. Entonces, ellos, si hubieran peleado en ese día, estamos seguros de que ellos hubieran podido ganar y no ser conquistados. Pero entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Todo lo contrario. Ellos murieron en ese día. Incluso ya no pudieron servir más a Dios. Por eso, en el día de reposo tenían muchas limitaciones. Ellos ni siquiera podían viajar, ni siquiera podían alzar las cosas porque había un límite en el peso de que ellos podían alzar. E incluso las personas que hacían ropa no podían usar la aguja y ni siquiera podían prender la luz o apagarla, sino que tenían que prenderla desde antes. Ni siquiera podían bañarse, porque si en el momento en que esa agua caía al suelo, ellos tenían que limpiarlo, entonces eso tampoco no se aceptaba. Incluso ellos ni siquiera podían arrastrar las sillas. ¿Por qué? Porque eso era lo mismo que arraigar la tierra. Era como se consideraba de la misma manera. Las mujeres ni siquiera podían verse en el espejo. ¿Por qué? Porque si miraban algo, digamos, un pelo blanco, querían quitárselo y eso era y si se lo quitaban, eran como trabajar. Y si una persona, digamos, al frente de ellos si estaba muriendo, entonces obviamente podían salvarle solamente la vida, pero era algo ilícito, era lícito hacer eso, pero ellos no podían sanarlo más, solamente podían salvarle incluso solamente la vida. O sea, solamente le da y no podían hacer nada más. ¿Por qué? Porque era lo mismo que trabajar. O sea, todo era así. Ni siquiera podían ponerse los zapatos. ¿Y por qué? Porque era lo mismo que trabajar. O sea, no podían descansar, o sea, no podían hacer nada. Pues era un día muy estresante para ese día. Era un día en el cual estaban rígidos porque estaban siempre alerta de no hacer esto y lo otro. Pero entonces, ¿quién eran los que se gozaban ese día? Eran los fariseos.
¿Por qué? Porque cada día ves que ven que las personas sufrían su justicia, el hecho de que eran justos, cada vez era más como se podía pues testificar más aún más. Y si vemos en Mateos 12:1 podemos ver de que en el día de reposo los discípulos tenían hambre y ellos arrancaron espigas y se lo comieron. Pero entonces los fariseos al ver esto dijeron, "Oh, mira lo que tú estás haciendo". Y comenzó a decirle al Señor, oye, mira lo que tus discípulos hicieron. 하고 그들이 고소를 하게 되는데 Y vinieron para poder juzgar esto. Y podemos ver que en ese momento los judíos, los discípulos estaban caminando en el camino. Pero entonces el hecho de caminar no era pues desobedecer la ley. Pero si vemos en la ley de los judíos, de los fariseos, ya era el desobedecer esto. Y podemos ver que en ese tiempo pues las calles eran solamente una gran calle. Y podemos ver de que en ese lugar era tan grande que no habían calles específicas e incluso no habían lugares donde podían dormir, o sea, como moteles y cosas así, sino que ellos tenían que también dormir en la calle. Y también, ¿qué es lo que dice en Deuteronomios 23:25? Que en la ley era aceptado el arrancar algunas mies del prójimo, o sea, era aceptado eso, pero obviamente no podían cortar todo el árbol, pero podían comer de ese fruto en ese día, pues podían comer de ese fruto. Pero entonces, ¿cómo fue lo que los fariseos, ellos distorsionaron esa ley? ¿Qué significaba? Podemos ver que en Lucas dice de que a los discípulos tomaron esto y tomaron esas espigas y luego lo restregaron en las manos, y el hecho de restregar era lo mismo que poner ese fruto, o sea, que el hecho de en ese momento en el cual ponían todos los frutos en ese lugar, ni siquiera podían soplarlo, porque el hecho de soplarlo ya significaba que habían cosechado eso. O sea, había muchas cosas de esta manera. 거기 신자들이 주는 선물로 주는 거 외에는 Y si vemos a los discípulos, ellos no tenían muchas cosas que comer, solamente cosas que las personas les daban o los frutos que ellos podían pues comer de los diferentes lugares. 그런 습관에 따라 Y obviamente como en ese momento, como pues ellos estaban en medio de ese lugar, entonces tenían gran hambre, por eso ellos comieron de eso. Y entonces vinieron los fariseos y dijeron, mira, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero entonces, obviamente, para los fariseos esto era pues legal. Pero si vemos a los fariseos, esas leyes que ellos formaron, eso ya se convirtió en algo ilegal. Ellos estaban viendo la palabra de Dios y sus propias costumbres como si fueran lo mismo, e incluso lo miraban mayor a la palabra de Dios. Y podemos ver de que esto no es ese significado original en el cual el Señor realizó ese día. Ellos distorsionaron ese significado original de esto. Pero entonces, ¿cuál es el significado del día de reposo? El Señor les dice a ellos acerca de David. Incluso los fariseos y los saduceos conocían exactamente lo que estaba diciendo. ¿Qué es lo que dijo? ¿No habéis leído lo que hizo David en ese momento cuando los que estaban con él tenían hambre? Los fariseos conocían exactamente lo que estaba diciendo Jesús. Y les dijo, oye, ¿tú has olvidado lo que David hizo? Oye, ustedes siendo personas que conocen la ley, ¿ustedes han olvidado lo que hizo David?
¿Qué fue lo que David hizo en el momento en el cual los que estaban en él tenían hambre? En ese momento cuando David se estaba escapando de Saúl, que lo quería matar, podemos ver de que él fue en ese pueblo donde estaba pues el tabernáculo, y entonces podemos ver de que fue delante del sacerdote Abimelech y le dijo como, oye, ¿tienes algo de comer? Porque en ese momento, pues como David estaba escapando de Saúl, entonces obviamente con los que estaban con él tenían hambre en ese lugar. Y obviamente como no tenían pan, y el único pan que ellos tenían eran los pan de la proposición. Los panes de la proposición son los panes que se entregan a Dios. Y solamente era un pan que solamente comían los sacerdotes. Y luego de que entregaban los panes de la proposición, cada semana cambiaban esos panes, y pues luego de cambiarlos, los sacerdotes eran los que comían ese pan. Pero entonces era un pan de que solamente los sacerdotes podían comer, pero David comió esto e incluso los que le seguían a él. ¿Pero por qué? ¿Por qué hizo eso? Era porque David y los que le seguían estaban a punto de morir de hambre, y por eso le dio esos panes, y Dios no exhortó, reprendió a Abimelech, sino que Dios vio que esto era como justo y dijo, esto está bien. ¿Por qué? Porque el hombre, la vida es primero, tiene que vivir primero. Obviamente la persona que se está muriendo de hambre tiene que comer. Por eso en la ley de Dios, ¿qué es la base que podemos ver? Es el hecho de salvar a las personas. Por eso el salvar a las personas es tan grande, es mayor que esas leyes que Dios ha formado. Y por eso, cuando dice que tiene que cumplir con el día de reposo, es lo mismo. No es el día en el que solamente se alaba a nuestro Dios, sino que también al mismo tiempo es salvar al prójimo, es ayudar al prójimo. Si vemos en los 10 mandamientos, podemos ver que los primeros 3 son, los primeros 4 son para Dios, aunque podemos ver que son para Dios, pero si vemos a los primeros 3 son directamente para Dios, y luego los otros 7, cuando también incluye al día de reposo, esos 7 son para el hombre, son para el hombre. Es algo que nosotros podemos ver. Está hablando sobre la felicidad del otro, es respetar la felicidad del otro. Y son esos mandamientos que fueron dados para poder respetar la felicidad del otro, para poder respetar esa vida del otro, es para poder pues respetar la sobrevivencia del otro. Por eso, entonces podemos ver que en medio de esta ley, ¿qué es lo que está? El amor de Dios. En los 10 mandamientos podemos ver ese amor de Dios. Pero entonces si vemos a los saduceos y fariseos, no conocían el amor. Ellos no tenían ni siquiera interés en ese amor. Solamente se enfocaron en cumplir con esa tradición. Pero entonces la Biblia nos muestra muy precisamente, nos muestra muy claramente cuál es esa ley de Dios. Incluso Pablo nos dice, si vemos en Romanos 13, 8 y 10, ¿qué es lo que dice? No debáis nada a nadie, sino que améis al uso nosotros por como amando al prójimo para cumplir la ley. Para cumplir la ley. El amar al prójimo es cumplir la ley. A través de eso, el cumplir la ley. Y el que no ama al prójimo, esto no es cumplir con la ley, porque la ley es el amor. Ese es el punto que nosotros podemos ver.
Nuestro Señor dijo a los fariseos, mira a David, mira a David, que ese hecho que ocurrió en el templo, en ese tabernáculo, el salvar la vida de alguien es mucho más importante que esas costumbres. Por eso nos está diciendo de que tenemos que amar. Y el hecho de limitar ese amor es algo que no es lo que el Señor desea. Esto no solamente habla, pues ahora habla específicamente del día de reposo. Si nos vemos en el versículo 5, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué significa el día de reposo? ¿Qué también incluso tiene el día de reposo con el templo? ¿Qué tiene esa relación? Podemos ver que en el templo tenían que trabajar aún más. Y tenían que trabajar incluso el doble en el día de reposo. Los sacerdotes en ese día era el día más ocupado, el día que pues más ocupado para los sacerdotes era el día de reposo. Ellos tenían que pues matar a las ovejas. Esos sacrificios tenían que derramar esa sangre e incluso alzarlos y ponerlos para poder quemarlos y así sucesivamente. Era ese trabajo que ellos tenían que hacer, era trabajo. Pero ¿qué es lo que dice? Ese trabajo de los sacerdotes no era sin culpa, eran aceptados sin culpa. Podemos ver de que cada uno de ellos se esforzaron y trabajaron tanto, pero ese día, pero ellos eran aceptados sin culpa. Y entonces dijeron que incluso en el templo se profanaba el día de reposo. ¿Qué significa? Hay esas excepciones. Incluso hay esas excepciones que nosotros podemos ver. Que si vemos en el templo, esos sacerdotes tienen esas excepciones en el cual ellos están siendo. Porque ahí, ¿qué es lo que dice en el versículo 6? Que aquel que es mucho más alto, que es mayor que el templo, está aquí. ¿Qué significaba esto? Si vemos en el pasado, el que va mayor del templo es solamente Dios. Y era algo tan grande, esa autoridad era mucho más grande. Pero entonces ellos se asustaron al ver esto, al escuchar estas palabras. ¿Cuál es el punto que Jesús estaba tratando de decir? Que estas leyes que el Señor ha creado son mucho mayores, que estas leyes son menores que el templo, y el templo es mayor que esto, pero hay alguien que es mayor a este templo, que es Él. Es algo que ustedes no están conociendo y están entendiendo ahora. ¿Qué es lo que está diciendo luego? ¿Qué es lo que dice? Ustedes no saben que Dios, la misericordia de Dios quiere más esa misericordia que esos sacrificios, sino que Dios está lleno de la misericordia. Los fariseos solamente se estaban concentrados con lo exterior y ellos comenzaron a distorsionar esa ley. Y ellos ellos distorsionaron esa esencia de la ley. Ellos distorsionaron esa naturaleza de Dios. Ese amor que tiene que ir hacia Dios, ese amor que viene al prójimo, desapareció a través de ellos. Si los discípulos tenían hambre, entonces ustedes debieron tener misericordia. Ustedes tuvieron que tener misericordia. Y si en ese sacrificio, si no existe esa misericordia y ese amor, entonces este sacrificio se ha alejado de Dios. No tiene ningún significado delante de Dios. Cada uno de ustedes, la verdad ustedes son los que están profanando el día de reposo. Cuando hablamos sobre sacrificio, cuando hablan sobre sacrificio, está hablando todo sacrificio, o sea, todo lo que viene de la ley de Moisés, del fundamento del rey, de la ley de Moisés. Y si vemos a Jesús, Él es el que representa todo ese sacrificio que viene de eso.
que ese día en el cual el Señor ya les ha dicho desde antes como parábola, para que ese día en que Jesús, cuando el verdadero sacrificio venga, puedan entender esto, para que puedan asustarse y puedan conocer esto. Ese sacrificio era que ha sido desde antes y se ha heredado desde antes para poder dar como parábola de esto. Ese sacrificio que Jesús ha hecho, ¿qué es? Es dar misericordia a esas personas que estaban en la muerte, en el pecado. Es dar misericordia. Si vemos a los fariseos, si vemos a esos fariseos, si ellos hubieran tenido ese amor, si estos fariseos hubieran tenido ese amor, entonces al ver a esos discípulos de Jesús que tenían hambre, no les hubieran juzgado, sino que le hubiera tenido misericordia de ellos. El Señor les está diciendo: ustedes son los que han profanado ese día de reposo, no mis discípulos. Ellos no tenían ese amor de Dios, sino que ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos desobedecieron esa justicia de Dios con ese mandamiento de nuestro Señor. Y si vemos en Mateo 22, 39 y 40, podemos ver acerca sobre esto, que es el amar al prójimo. Y si vemos que nuestro Señor, que eso es mayor que el templo, Él es aquel que es el sacrificio verdadero que fue entregado. Él es aquel que ha venido para poder salvar a toda la humanidad. Él es aquel que va mayor a esto. Y los discípulos son aquellos que están sirviendo a esta persona que es mayor a todas estas cosas. Ellos están haciendo algo y van a hacer algo que es más importante. ¿Qué es lo que dice en Marcos 2:27? Que dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y luego, ¿qué es lo que dice en versículo 8? Mira, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. El día de reposo, ¿qué fue hecho? Es para poder esperar al Señor, a nuestro Señor. Y podemos ver que el Señor ha cumplido con todo esto, ha abrogado todas las cosas, y podemos ver aquel que domina y pues tiene todo esto, es nuestro Señor. Y nadie puede venir delante del Señor juzgando, porque Él es el juez. Queridos hermanos, nosotros podemos ver que ese gozo y lo que representa el día de reposo, podemos ver que Jesús, podemos ver que habla sobre lo que Jesús iba a traer. Está hablando sobre esa salvación, está hablando sobre esa salvación, e incluso está hablando sobre ese día en el cual el Señor llamará. También representa ese día en el cual y el Señor ha venido verdaderamente, y Él vino, y podemos ver de que todo el día de reposo y todo el sistema de sacrificio ya no es necesario, pero todas las otras mandamientos todavía siendo válidas, y solamente un mandamiento es algo que ya ha terminado, que es el día de reposo, en el cual nosotros ya no tienen ningún tema en ese lugar. Ya ha sido abrogado completamente el único mandamiento. Por eso entonces ahora si vemos en el día, en la era del Nuevo Testamento, podemos ver que ya no cumple con el día de reposo, pero el domingo ya es considerado como el día del Señor. No es el día de reposo, sino que es completamente diferente. Esta esencia es un poco diferente. Podemos ver de que habla sobre ese día en el cual nosotros nos parecemos más al Señor, ese día que nosotros nos asemejamos más al Señor, en el día en que tenemos el culto, tenemos esa comunión con los hermanos, es el día en que ofrendamos delante del Señor, es el día en el cual damos gracias por esa salvación que nos ha dado. Es el día en el cual nos da ese reposo verdadero, y también habla sobre que nos está guiando sobre ese día en el cual tendremos ese reposo por toda la eternidad. Es el día en que nos animamos al uno y al otro.
보증하시는 주 앞에서는 Es ese día en el cual el Señor ya ha guardado ese día, y es el día en el cual todos nosotros iremos en ese día. Y por eso ese día, el día del Señor, nos reunimos, damos gloria, alabamos, estamos llenos de gozo, ofrendamos, y todo el enfoque está en nuestro Dios. No la gloria del hombre, sino que en la gloria de Dios. Nuestros corazones se limpian, 성도들에게 사랑을 베풀고 son limpiados. 이 예배를 하나님이 Y ese día en el cual nosotros, no ese día que el Señor ha determinado, sino que nosotros voluntariamente nos reunimos en esto. Por eso podemos ver que es la verdadera fe en el cual todos juntos nos reunimos para poder voluntariamente. Que lo que no hemos recibido es tan grande que nosotros no podemos quedarnos quietos. Reunámonos, glorifiquemos ese día, recordemos nuestra gracia al Señor, miremos al prójimo. Esto es lo que nosotros hacemos en el día del Señor. El día de reposo ya ha terminado, y esa función ya ha terminado, y no hacemos esto. Pero el día de reposo es el día en el cual habla sobre nosotros el asemejarnos a nuestro Dios, y este mismo viene incluso en el día del Señor, y ese día es en el cual nosotros nos reunimos para poder asemejarnos al Señor, para poder glorificar a Dios y amarnos al uno y al otro. Y así, de la misma manera, la iglesia de Dios es como puede completar, puede perfeccionar esa salvación, y es el día en el cual nosotros podemos reconstruirnos y restaurarnos. Espero que todos nuestros miembros estén llenos de ese gozo del Señor y esa complacencia del Señor. Aleluya. Oremos en esta hora. En esta hora, al orar, oremos delante de nuestro Dios, pidiendo: Señor, gracias por esa salvación que nos has dado. Gracias por esa gracia que nos has dado, esa misericordia. Gracias por tener misericordia por mí. Ayúdanos, Señor, a poder amarte. Ayúdanos, Señor, a poder amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a poder animarnos al uno y al otro. Ayuda, Señor, que esa misericordia no sea vano, sino que nosotros podamos glorificarte a ti. Ayuda, Señor, y recíbenos a cada uno de nosotros. Vamos a orar todos juntos. 우리의 신앙을 받으시고 우리를 통해서 이루시는 하나님들이 온전하게 이루게 하여 주시옵소서. 역사하셔서 주여 역사하시고 도와 주시옵소서. 주여 역사해 주옵소서. 정말로 우리 하나님 저 기뻐하시고 원하시는 이 모든 계획을 따라 우리가 움직이고 정말 하나님의 큰 의를 수 있도록 도와 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, guarda, Señor, el espíritu de todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan tener la certeza que en ti hay reposo. Ayuda, Señor, que todos juntos podamos volver a entender esto. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos tener esa señal de que hemos recibido tu amor. Y ayuda, Señor, que así con esa señal nosotros podamos amar al uno y al otro. Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos recordar que nosotros tenemos ese derecho de amar y tener misericordia. Y ayuda, Señor, que así podamos realizar tu obra. Ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos ser conmovidos a través del Espíritu Santo y todos juntos poder ser justificados delante tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, tenemos que saber que todos nosotros no estamos solos, y tampoco no es que estemos en una carrera que solamente hay el primer y segundo lugar, sino que todos nosotros podamos tener ese corazón, podamos rebajarnos y así exaltar a nuestros prójimos. Todos de pie y vamos a alabar todos juntos. 주 안에 우린 하나, 모습은 달라도 예수님
한 분만 바라네. 사랑과 선행으로 서로를 격려해 따스함으로 보듬어 가리. 주님 우리 안에 함께 하시니 형제 자매의 기쁨과 슬픔 느끼네. 내 안에 있는 주님 모습 보네. 그분 기뻐하시네. 주님 우리를 통해 계획하신 일, 부족한 입술로 찬양하게 하신 일, 주님 우리를 통해 계획하신 일, 너를 통해 하실 일 기대해. 따스함으로 보듬어 가리. 주님 우리 안에 함께 하시니 형제 자매의 기쁨과 슬픔 느끼네. 내 안에 있는 주님 모습 보네. 그분 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nuestros miembros y todos nuestros verianos que han tomado este culto y ayudan, Señor, que esto esté lleno en sus vidas por todos los siglos. Amén.
우리 하나님 앞에 감사 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor. 사무처리를 위해서 Y también espero que todos juntos podamos orar constantemente por nuestra iglesia y para que todos esos ataques del diablo no entren a nuestra iglesia, sino que nosotros vamos a bloquear esto completamente. Espero que no vayamos a izquierda o a derecha, sino que también nuestros corazones no sean quitados por otras cosas, sino que nos podamos concentrar en el Señor. Que todos nosotros que hemos sido llamados por la sangre de Cristo, que nos ha formado a cada uno de nosotros, y hemos venido delante del Señor. Espero que todos juntos podamos tener esos frutos. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Queridos hermanos, gracias.